Dudo que más tarde llegara a cambiar de opinión, porque apenas tuvo tiempo. Antes de que terminara la temporada de lluvias, ya había caído enfermo de las pequeñas viruelas, había vomitado toda su sangre y había muerto. Pobre Cuitláhuac, se había convertido en nuestro venerado orador sin la ceremonia debida, y cuando terminó su breve reinado no fue honrado con el funeral que le correspondía por su alto rango. Para entonces, ni al noble más alto entre los nobles se le podía otorgar un entierro con tambores dolientes y panoplia, pues hasta enterrarlo era un lujo. Sencillamente, había demasiados muertos y cada día morían más. Ya no quedaban lugares disponibles en donde enterrarlos y ya no había suficientes hombres o suficiente tiempo para excavar todas las tumbas que fueran necesarias. En lugar de eso, cada comunidad había designado una extensión de terreno que estuviera cerca, en donde sin ninguna ceremonia se amontonaban sus muertos y se quemaban hasta quedar solamente las cenizas. Y aún así, no fue fácil incinerar tantos cadáveres en los días húmedos, en la temporada de lluvias. Tenochtitlán escogió un lugar para quemar a sus muertos que estaba atrás de la colina de Chapultepec, y el tráfico se incrementó mucho entre nuestra isla y la tierra firme, pues los lanchones de carga se habían convertido en transportes fúnebres, cuyos remeros eran ancianos indiferentes a la enfermedad y que como reguiletes iban de una orilla a otra durante el transcurso del día y así un día tras otro. De esta manera, el cadáver de Cuitláhuac fue solo uno de tantos entre los cientos acarreados el día en que murió. La enfermedad de las pequeñas viruelas fue el verdadero conquistador de nosotros los mexica y de algunos otros pueblos. Y todavía hubo otras naciones que fueron abatidas o que todavía lo están siendo por enfermedades que antes jamás se habían visto en estas tierras, algunas de las cuales hicieron que nosotros los mexica casi nos sintiéramos agradecidos por haber sido visitados solo por las pequeñas viruelas. Hay una enfermedad que ustedes llaman la peste, en la que la víctima le crecen unas bolas negras en el cuello, la ingle y abajo de las axilas, que la ponen en agonía y que hacen que continuamente estire su cabeza y sus extremidades como si con gusto quisiera deshacerse de esas bolas y no sufrir más dolor. Mientras tanto, cada emanación de su cuerpo, saliva, orina, excremento, hasta su sudor y su mismo aliento, tienen un olor tan desagradable que ni el físico más endurecido y humanitario puede soportar estar cerca de la víctima, hasta que al fin las bolas se revientan, saliendo de ellas un chorro nauseabundo de color negro, y el enfermo muere misericordiosamente. Hay otra enfermedad que ustedes llaman cólera, cuyas víctimas sienten calambres en cada uno de los músculos de su cuerpo y que pueden sentirlos de vez en cuando o todos al mismo tiempo. De pronto, un hombre puede sentir que sus brazos o piernas se contorsionan en un dolor angustioso y luego se estiran como si quisiera desmembrarse a sí mismo, y en el siguiente momento se vuelve a encoger hasta que todo su cuerpo se convulsiona en un nudo de tortura. Todo el tiempo se siente atormentado también por una sed insaciable, aunque trague torrentes enteros de agua, continuamente la echa fuera por medio de la orina y defecación incontrolable. Como no puede retener nada de agua o humedad en su cuerpo, se encoge, de modo que cuando por fin muere, parece una semilla seca. Tienen esas otras enfermedades que llaman el sarampión y la viruela loca, que matan de manera menos horrible, pero tan eficaz como las otras.
Su único síntoma visible son las ronchas que provocan una comezón horrible en la cara y el torso, pero esas enfermedades invaden de una manera invisible el cerebro, por lo que la víctima primero cae en la inconsciencia y luego muere. No les estoy contando algo que ustedes no sepan ya, señores frailes, pero ¿han pensado en eso alguna vez? Las enfermedades espantosas traídas aquí por sus compatriotas muchas veces se han adelantado y extendido con más rapidez de lo que esos hombres han podido caminar. Algunos de esos pueblos que ellos pensaban conquistar ya estaban conquistados y muertos antes de que ellos mismos supieran que eran objetos de conquista. Esas gentes murieron sin haber peleado jamás en contra de sus conquistadores o haberse rendido a ellos, y sin siquiera haber visto a los hombres que los mataron. Es completamente posible que a los hombres y que a esos pueblos en los que remotos rincones de esas tierras haya sucedido todo eso uno por uno. Tribus como las Rarámuri y los Sioux y Wabe, por ejemplo, que ni sospechan que existen tales seres como los hombres blancos. No obstante, esas gentes pueden estar agonizando horriblemente a consecuencia de las pequeñas viruelas o la peste, muriéndose sin saber siquiera que los están matando, ni por qué, ni quién, en estos precisos momentos. Ustedes nos trajeron la religión cristiana y nos aseguraron que el Señor Dios nos recompensará en el cielo cuando hayamos muerto. Pero solo aceptándolo a Él podemos salvarnos de ir al infierno cuando muramos. ¿Por qué el Señor Dios nos mandó entonces esas enfermedades que mataron y condenaron a tantos inocentes al infierno antes de que ellos pudieran ver a sus misioneros y oír hablar acerca de su religión? A los cristianos constantemente se les pide que alaben cada una de las obras del Señor Dios, lo cual ha de incluir el trabajo que hizo aquí. Reverendos frailes, si solo nos pudieran explicar por qué el Señor Dios escogió mandar su religión gentil y nueva tras aquellas enfermedades nuevas y cruelmente mortales, entonces nosotros, los que sobrevivimos, podríamos unirnos gozosos a sus cantos de alabanzas ante la infinita sabiduría y bondad del Señor Dios, su compasión, su bondad y su amor paternal hacia todos sus hijos de todas partes. Por decisión unánime del Consejo de Voceros, se dio el título de Huey Tlatoani de los Mexicas al señor Cuauhtémoc. Sería interesante especular sobre lo diferente que hubiera podido ser nuestra historia y nuestro destino si Cuauhtémoc hubiera sido el venerado orador, como debió ser, al morir su padre Aguizotl 18 años antes. Sería interesante, por supuesto, aunque inútil. Sí, es una pequeña palabra en nuestro lenguaje, tla, como lo es en el suyo, pero he llegado a creer que es la que lleva más peso sobre sí misma de todas las que componen la lengua. La cantidad de muertos a causa de las pequeñas viruelas comenzaron a disminuir conforme terminaba el calor del verano y las lluvias abatían, y con el primer frío del invierno la enfermedad abrió sus garras para soltar al fin totalmente las tierras del lago. Pero dejó la Triple Alianza débil en todo sentido de la palabra. Toda nuestra gente se sentía desalentada. Estábamos apesadumbrados por las incontables muertes. Sentíamos lástima por los que habían sobrevivido y que habían quedado horriblemente desfigurados por el resto de sus vidas. Estábamos agotados por esa larga visita que nos había traído tanta calamidad. Habíamos perdido individual y colectivamente toda fuerza humana. Nuestra población había quedado reducida más o menos a la mitad y los que quedaban eran principalmente ancianos y enfermos.
como los que habían muerto eran hombres jóvenes, sin hablar de las mujeres y los niños, nuestros ejércitos habían disminuido en más de la mitad. Ningún campeón con sentido común hubiera ordenado una acción ofensiva en contra de los numerosos extranjeros, e incluso era dudosa la utilidad de ese ejército para defenderse. Fue entonces cuando Cortés marchó en contra de la Triple Alianza, en el momento en que se encontraba más débil que nunca. Él ya no podía presumir de una ventaja muy grande en cuanto a armas superiores, porque tenía menos de 400 soldados blancos y las cantidades que fueran de arcabuces y ballestas que llevaban con ellos. Todos los cañones que había abandonado en la noche triste, los 4 que se encontraban en el palacio de Azcayatl y los 30 o más que había puesto en la tierra firme, los habíamos echado al lago. Pero aún tenía más de 20 caballos, una cantidad de sabuesos y todos los guerreros que le habían seguido antes y los nuevos que acababa de reunir, Tezcalteca, Totonaca y de las otras tribus menores, y los Acolhua aún bajo el mando del príncipe Flor Obscura. En total, Cortés contaba con unos 100,000 combatientes de todas las ciudades y tierras de la Triple Alianza, contando lugares circunvecinos como Tolocan y Cuanhuacán, que realmente no formaban parte de la Triple Alianza, pero que nos apoyaban. No pudimos reunir más que a una tercera parte de lo que él tenía. Así que cuando las largas filas de Cortés llegaron procedentes de Tezcala hacia la ciudad capital más cercana perteneciente a la Triple Alianza, que era Texcoco, la tomaron. Podría contarles sin omitir nada de la defensa desesperada de esa ciudad debilitada y de las contingencias que sus defensores infligieron y sufrieron y las tácticas que por último la vencieron. Pero, ¿para qué? Basta decir que los merodeadores la tomaron. Entre esos merodeadores estaba el príncipe Flor Oscura de los Acolhua, y pelearon contra sus propios guerreros Acolhua que apoyaban al nuevo venerado orador Cuauhnoch, o para hablar de la verdad, eran leales a su ciudad de Texcoco. Y así sucedió que en aquella batalla muchos Acolhuatl se encontraron luchando contra otro Acolhuatl que era su propio hermano. Pero no todos los guerreros de Texcoco murieron en esa batalla. Quizás unos 2,000 pudieron escapar antes de quedar atrapados allí. Las tropas de Cortés habían atacado a la ciudad por el lado de la tierra firme, por lo que los defensores, cuando ya no pudieron resistir, retrocedieron lentamente hacia la orilla del lago. Allí se apoderaron de todos los acali que había, los de pesca, los de caza, los de pasajeros y de carga aún los de Acaltin, elegantes de la corte, y se internaron en el lago. Sus perseguidores, al no tener ninguna canoa con que perseguirlos, solo pudieron mandar una nube de flechas detrás de ellos, pero éstas hicieron poco daño. Así que los guerreros Acolhua cruzaron el lago y se unieron a nuestras fuerzas en Tenochtitlán, en donde a causa de la muerte de tanta gente hubo bastante lugar en donde alojarlos. Cortés sabía por sus conversaciones como Tecuzoma o por algún otro medio que Texcoco era la ciudad más fuerte de nuestra Triple Alianza después de Tenochtitlán, y después de haber conquistado tan fácilmente la ciudad de Texcoco, confiaba apoderarse de todas las pequeñas ciudades y pueblos que estaban en las orillas de los lagos con mucha facilidad. Así es que él no designó a toda su tropa para hacer esa tarea, ni yo personalmente a la parte de su ejército que lo hizo. Para gran desconcierto de nuestros espías, mandó la mitad de su tropa de regreso a Tezcala. La otra mitad la dividió con destacamentos, cada uno comandado por uno de sus oficiales: Alvarado, Narváez, Montejo, Guzmán.
Algunos salieron de Texcoco hacia el norte, otros hacia el sur y comenzaron a rodear el lago, atacando por el camino. Ya fuese por separado o simultáneamente a todas aquellas comunidades pequeñas. Aunque nuestro venerado orador Cuauhtémoc había empleado la flota de canoas traídas por los fugitivos a Colhua para enviar a esos mismos guerreros y nuestros propios mexicas en ayuda de esos pueblos sitiados, las batallas fueron tantas y los pueblos estaban tan retirados unos de otros que no pudo enviar suficientes hombres a cada una de ellas para poder cambiar el curso de los acontecimientos. Cada lugar que atacaban las fuerzas guiadas por los españoles era tomado. Lo mejor que pudieron hacer nuestros hombres fue rescatar de esos pueblos a todos los guerreros que habían sobrevivido y llevarlos a Tenochtitlán para reforzar nuestra propia defensa cuando nos llegara el turno. Se supone que por medio de mensajeros Cortés dirigió la estrategia general de sus oficiales y de sus batallones, pero él y Malitzin permanecieron en el lujoso palacio de Texcoco, en donde yo mismo había vivido, y mantuvo allí a la fuerza al desventurado venerador orador Cuauhtémoc como su anfitrión o su huésped o prisionero. Pues debo mencionar que el príncipe heredero Flor Oscura, quien había envejecido esperando convertirse en el Hueytlatuani de los Acolhua, jamás obtuvo la distinción de ese título. Aún después de la toma de la capital de los Acolhua, en donde las tropas de Flor Oscura habían jugado un papel importante, Cortés decretó que el inofensivo Cuauhtémoc debería permanecer en el trono. Cortés sabía que todos los Acolhua, a excepción de los guerreros que durante tanto tiempo seguían a Flor Oscura, habían llegado a odiar al antes respetado príncipe heredero por haber sido un traidor a su propia gente y un instrumento del hombre blanco. Cortés no podía correr el riesgo de provocar un futuro levantamiento con toda esa nación al entregar el trono al traidor, trono por el cual había traicionado a su gente. Aun cuando Flor Oscura se había rebajado a aceptar el rito del bautismo, teniendo a Cortés como padrino y notoria salamería, tomó el nombre cristiano de Fernando Cortés Ixtlilxóchitl. Su padrino cambió un poco de determinación, lo suficiente como para nombrarlo señor gobernante de 3 provincias insignificantes en las tierras Acolhua. Ante eso, don Fernando Flor Oscura mostró un rasgo de su antiguo temperamento señorial, protestando con ira. Me das lo que ya me pertenece, lo que siempre me perteneció a mis antepasados. Sin embargo, no tuvo que sufrir mucho tiempo su insatisfacción y humillación. Salió enfurecido de Texcoco para iniciar su gobierno en una de esas provincias apartadas, pero llegó al mismo tiempo que la epidemia de las pequeñas viruelas y en un mes o 2 estaba muerto. Pronto nos enteramos que los ejércitos merodeadores del capitán general permanecían en Texcoco por otras razones, además de disfrutar solamente de un descanso lleno de lujo. Nuestros Quimichi llegaron a Tenochtitlán para informarnos no de cosas desconcertantes, sino de que la mitad de la fuerza de Cortés que había partido regresaba a Texcoco llevando sobre sus espaldas o arrastrando o rodando sobre troncos todas las partes, cascos, palos, jarcias y demás componentes de los 13 barcos que se habían construido parcialmente en la tierra seca de Tlaxcala. Cortés había permanecido en Texcoco para estar allí cuando llegara y supervisar su construcción final y botadura en el lago. Por supuesto que no eran tan formidables como los barcos de donde los habían sacado. Más bien eran como nuestros lanchones de carga con fondo plano y solamente con lados altos
con velas en forma de alas para que nuestra congoja los hacían más veloces que nuestros acaltin, que muchos ramos y remos grandes y rápidos, y mucho más ágiles que nuestros acaltin más pequeños. Además de las tripulantes que controlaban los movimientos del barco, cada uno de ellos llevaba 20 soldados españoles parados sobre unas tablas fijas detrás de esos lados altos. Así ellos tenían la ventaja muy significativa de que en cualquier batalla en el agua podrían pelear a cierta altura sobre nuestros acaltin de proa baja y además estar lo suficientemente altos como para descargar sus armas a través de nuestros caminos puentes. El día que salieron a probar sus barcos en el lago de Texcoco, Cortés se encontraba a bordo de la nave que guiaba a las demás, que él la llamaba la capitana. Cierto número de nuestras más grandes canoas de la guerra salieron de Tenochtitlán y pasaron por el Gran Canal para enfrentarlos en el estrecho más ancho del lago. Cada canoa llevaba 60 guerreros, cada uno de los cuales estaba armado con un arco y muchas flechas, un atlatl y varias jabalinas. Pero entre las aguas agitadas del lago, las naves más pesadas de los hombres blancos eran plataformas más estables para descargar sus proyectiles. Así que sus arcabuces y ballestas fueron totalmente más eficaces que los arcos sostenidos en las manos de nuestros hombres. Además, sus soldados solo exponían sus cabezas, sus brazos y sus armas. Así es que nuestras flechas solo pegaban en los lados altos de los barcos y desaparecían sobre sus cabezas sin hacer ningún daño. Sin embargo, nuestros hombres que se hallaban en las canoas abiertas y bajas estaban expuestos a los dardos y bolitas metálicas y muchos de ellos cayeron muertos o heridos. Así que los remeros trataban de mantener desesperadamente una distancia más segura, y eso significó una distancia demasiado grande como para que nuestros guerreros pudieran lanzar sus jabalinas. Poco tiempo después nuestras canoas guerreras regresaron ignominiosamente y la nave enemiga desdeñó perseguirlos. Durante un rato navegaron alegremente haciendo diseños y cruzando a través del agua como si estuvieran demostrando que ellos eran los dueños del lago antes de regresar a Texcoco. Pero al día siguiente estaban otra vez allí y todos los días después de ese, y no hacían más que danzar sobre el agua. Para entonces, los oficiales de Cortés y sus diferentes compañías habían marchado alrededor de todo el distrito del lago, dejando ruinas y ocupando o capturando cada comunidad que encontraban a su paso, hasta que llegó el momento en que se volvieron a unir en dos ejércitos considerables que ocuparon los promontorios que se extendían exactamente al norte y al sur de nuestra isla. Solo les quedaba destruir o vencer a las ciudades más numerosas y pobladas ubicadas alrededor de la costa occidental del lago para tener a Tenochtitlan totalmente rodeada. Lo hicieron de la manera más calmada. Mientras la otra mitad del ejército de Cortés estaba descansando en Texcoco después de su increíble labor de trasladar aquellos botes de guerra por tierra firme, y esos mismos botes fueron de un lado a otro en toda la extensión del lago de Texcoco al este del Gran Canal, desembarazándose de cuanta canoa encontraban. Las destrozaban o las volteaban, apoderándose, capturando o matando a los ocupantes de cada canoa que surcara las aguas, aunque éstas no fueran guerreras, sino los acaltin de pescadores, cazadores o cargadores que apaciblemente transportaban su mercancía de un lugar a otro. Muy pronto esos botes guerreros con alas fueron efectivamente los dueños de todo aquel extremo del lago. No había un pescador que se atreviera a surcar las aguas, ni para lanzar una red y así conseguir alimentos para su propia familia. Solo en nuestro extremo del lago, dentro del dique, era donde continuaba el tráfico normal, pero no siguió así por mucho tiempo.
Al fin Cortés movió su ejército de reserva fuera de Texcoco, dividiéndolo en dos partes iguales que marcharon por separado alrededor del lago, hasta unirse con las otras dos fuerzas que se encontraban al sur y al norte de nosotros. Y mientras sus ejércitos hacían eso, sus botes de guerra se abrieron paso a través del gran dique. Todo lo que tuvieron que hacer fue ir matando a lo largo del canal con sus arcabuces y ballestas a todos los trabajadores indefensos y desarmados quienes habían cerrado los portones del dique para impedirles el paso. Entonces los botes se deslizaron por los canales y entraron en aguas mexica. Aunque Cuauhtémoc inmediatamente envió guerreros que estuvieran parados hombro con hombro a lo largo de los caminos puentes del norte y del sur, no pudieron por mucho tiempo impedir el avance de los botes, que se dirigían directamente hacia el cruce del camino puente. Mientras algunos soldados blancos se desembarazaban de los defensores con andadas de bolitas de metal y dardos, otros se inclinaban a los lados de los botes para poder mover los puentes de madera y dejar paso a sus barcos. Y así los botes de guerra pasaron las últimas barreras y al penetrarlas hicieron lo que ya habían hecho en el lago: desembarazarse también de todo el tráfico marítimo, canoas guerreras, acaltín de carga, todo. Los hombres blancos se habían apoderado de todos los caminos puentes y también de todas las vías por agua, dijo el mujer serpiente. Cuando vengan a las otras ciudades de la tierra firme, no tendremos modo de enviar a nuestros hombres para reforzar aquellas ciudades. Y lo que es peor, no tendremos modo alguno de recibir nada de la tierra firme, ni fuerzas adicionales, ni armas adicionales, ni comida. Hay suficiente en las bodegas de la isla para sostenernos durante algún tiempo, dijo Cuauhtémoc y agregó con amargura: podemos agradecer a las pequeñas viruelas que hay mucha menos gentes que alimentar de la que hubiera habido anteriormente, y también tenemos las cosechas de la chinampa. El mujer serpiente dijo: las bodegas contienen solamente maíz seco y las chinampas solo golosinas como jitomates, chiles, cilantro y demás. Será una dieta extraña, las tortillas y el potaje de maíz que comen los hombres pobres, aderezados con los más elegantes condimentos. Esa extraña dieta la recordarás con cariño, dijo Cuauhtémoc, cuando tu estómago tenga adentro esos alimentos el lugar del acero español. Como los botes mantuvieron encerrados a nuestros guerreros dentro de la isla, las tropas de Cortés continuaron su marcha alrededor de la orilla occidental de la tierra firme y una tras otra las ciudades se vieron obligadas a rendirse. La primera en caer fue Tepeyaca, nuestro vecino más cercano hacia el norte. Luego lo hicieron las ciudades de Iztapalapan y Mexicalcingo, y más tarde Tenayuca al noreste, Azcapotzalco, después Cuyoacán al suroeste. Se estaba cerrando el círculo y en Tenochtitlán ya no necesitábamos a los chimichime, espías para informarnos de lo que estaba sucediendo. En cuanto a nuestros aliados de la tierra firme cayeron o se rindieron, y una cantidad de sus guerreros supervivientes lograron huir hasta nuestra isla, protegidos por la noche, ya fuera en Acaltín, y logrando eludir los botes de guerra que patrullaban, o deslizándose por los caminos puentes y nadando entre los huecos, o atravesando a nado todo el estrecho de agua. Algunos días Cortés se les pasaba montado en la mula, dirigiendo el avance implacable de sus fuerzas terrestres. Otros estaban en su bote la capitana, dirigiendo con banderas de señalización los movimientos de sus otras canoas y las descargas de sus armas, matando o dispersando cualquier guerrero que estuviera en la orilla de tierra firme o en los caminos puente truncados de Tenochtitlán,
Para defendernos de esas molestas canoas, los que vivimos en Tenochtitlán ingeniamos la única defensa posible. Cada pedazo de madera útil que se encontraba en la isla se le sacó filo en uno de los extremos y los nadadores llevaron esas estacas afiladas bajo el agua y las acomodaron firmemente, haciendo un ángulo hacia afuera justamente debajo de la superficie menos profunda alrededor de toda la isla. Si no hubiéramos hecho esto, los botes de guerra de Cortés habrían entrado por nuestros canales directamente hacia el centro de la ciudad,